Esta tarde estamos con el licenciado Juan Gaud en otro de los segmentos que aprendemos mucho del ámbito legal, Moraima. Sí, seguro que sí. La iglesia no es una corporación. Es mucho más que una corporación y se nos hace difícil entender el concepto de que la iglesia está antes de las corporaciones y no se puede enmarcar dentro de lo que es una corporación. Okay. Para eso tenemos al licenciado Juan Gaud en esta tarde. Tema. Para que nos haga más ducho en este tema, licenciado. Bienvenido. Buenas, gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Estoy escribiendo un mensajito aquí. Estoy aprendiendo cómo puedo hacer esto mientras esté en la radio. Tranquilo. Todos aquí es en vivo y la gente en el Facebook lo disfruta. Estás avisando ahí, estoy en el aire. Acabo de comenzar el segmento Eso Nueva mismo, Vida 97.7. Mi esposa me dijo, recuérdamelo. A tus seguidores. Bueno, yo no sé si hay muchos seguidores, ¿verdad? Pero sí, mira, Sí, Juan, claro que sí. Juan Carlos, es que estábamos hablando fuera de la regla, compartiendo un tema y esta mañana me han estado llamando. Somos muy pocos los abogados que bregamos con libertad religiosa y separación de iglesia y Estado, pero también somos más de lo que la gente piensa. Entonces, esto que está pasando con la iglesia católica y con la propuesta del Código Civil es producto de una reflexión profunda que vino como resultado cuando el Departamento de Hacienda quiso cobrarle contribuciones a las iglesias simplemente porque no se habían incorporado o no habían notificado al Departamento de Hacienda que eran iglesias. El Estado pretendía que eso hubiese sucedido y pretendía que toda iglesia radicara una petición de ser reconocida como una corporación sin fines de lucro. Como una corporación sin fines de lucro. El planteamiento que nosotros le hicimos es, ok, yo no te voy a negar que para que tú reconozcas mi existencia, yo tengo que notificarte, llenar ese certificado. Pero eso no es lo que me hace iglesia, porque la exención es producto de que soy iglesia. Por ende, tú no me puedes cobrar todo ese dinero hacia atrás desde que yo lo era. Eso provocó que esas deudas no se cobraran. Tenemos información de que las mismas fueron dejadas sin efecto. O sea, el Estado impuso un impuesto a las iglesias que no habían radicado una petición al Departamento de Estado como una corporación sin fines de lucro. Como una corporación y no habían notificado a Hacienda. Entonces, era como una penalidad por como no una haberlo... penalidad porque estaban buscando dinero y cuando hay crisis económica, los estados totalitarios, y tristemente el pasado gobierno funcionó como un estado totalitario. Era meterme en la iglesia y hacerlo. Con el gobierno de ahora tenemos otras diferencias, ¿verdad? Tenemos que decir que estamos llegando a un empate con ellos si nos dan la ley de libertad religiosa. Si no me la dan, no hay empate. Y el empate significa que muévete tú, yo no me pienso mover. Me estoy calentando con mis amigos de Fortaleza aquí, pero somos amigos y los amigos se dicen la verdad, ¿no? Entonces, el planteamiento que se hace es un planteamiento que no es novel, no es nuevo, viene de la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las iglesias existían antes de que existieran las corporaciones. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nosotros hacemos ahora en las vistas del Código Civil? Que la Cámara de Representantes recoge el planteamiento y dice, para reconocerte como iglesia, tú lo único que tienes es que notificar al Estado. Tus bienes muebles, tus bienes inmuebles y notificarle quién tú eres, que tú eres iglesia. Y eso es suficiente. Ese es el planteamiento básico. ¿Por qué? ¿Significa que si yo no me incorporo no soy iglesia? No. Pero es que lo aceptamos. Nuestras iglesias salieron corriendo y pagaron multas. Por uso y costumbre, la mayoría, por no decir todas las iglesias en Puerto Rico, aceptaron la premisa. Aceptaron la premisa. Y no es que no cumplas con el derecho civil, eso tienes que cumplir. Y eso lo vamos a explicar ahora. La única manera que tú vas a gozar de la exención contributiva por ser iglesia, que es constitucional, porque están hablando, que vinieron aquí a pedir exención contributiva. Las corporaciones sin fines de lucro no pagan contribuciones, por Dios. Toda esta gente del sector gay que tienen corporaciones sin fines de lucro no pagan contribuciones. Ese es el Estado de Derecho. Pero cuando tú vas a la legislación de Hacienda, te pone iglesias, corporaciones, nos distingue, nos separa. Entonces nos dicen, no, porque el tercer sector que incluye a la iglesia, stop your horse. Yo no soy tercer sector. Yo sí soy tercer sector. Tú eres tercer sector. Servicios. Sin fines de lucro, mi corporación profesional. Si tú creas una corporación, eso es tercer, pero la iglesia no es tercer sector. No lo es. No lo es la iglesia. Entonces, la Constitución siempre lo ha reconocido como algo aparte. Juan Carlos puede dar este programa, porque ayer aquello, cuando empieza el debate en la vista, eso es lo que yo le digo. Mira, cuando tú vas a la Constitución, dice, habrá separación de iglesia y Estado. Por ende, ya la Constitución me reconoció que yo existo. Y si la Constitución me reconoció que yo existo,
tú no puedes condicionar mi asistencia, lo tienes que aceptar, punto, coma y se acabó. Exacto. Yo existo. Y esa es la propuesta que se está llevando en el Código Civil y hoy la Secretaria de Justicia lo respaldó. Dijo que eso era conforme al derecho constitucional. O sea, que eso es una gran victoria para nosotros. Claro. Porque, y lo digo en este programa, porque la iglesia tiene que despertar. Mire, wake up. Exacto. Usted no es cualquier persona, usted es el cuerpo de Cristo, usted tiene un dogma, usted tiene una fe, usted tiene una doctrina y fuimos reconocidos por la Constitución. Independientemente mira, hasta los opositores nos dice, habrá total separación de iglesia-estado. Moraleja, cínico soy o no, ¿cómo quieres que lo diga? Estás reconociendo que existo. Exacto. Tú reconoces que yo existo. ¿Qué yo te voy a decir? Mira, yo te notifico que existo. Porque tampoco queremos gente, ¿verdad? Claro. Haciendo cosas extrañas, pero ¿cuál es el problema? Trato contributivo. Ahí sí el Estado tiene razón. El Estado te dice, la única manera que tú cualificas como iglesia para exención contributiva es a través de la figura jurídica de la corporación sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque la iglesia no está para hacer dinero. ¿Escucharon lo que dije? La iglesia no está para hacer dinero. La iglesia no puede hablar doing business as a una corporación sin fines de lucro o una corporación de fines de lucro, como fue Hobby Lobby, que eran cristianos que hicieron una corporación de fines de lucro y ganaban dinero y la libertad religiosa los protegió. Porque probaron que su corporación tenía estatutos religiosos. Una de las cosas que ha pasado que muchas corporaciones, cuando tú das sus estatutos, son principios religiosos que obligan a sus empleados. De manera que te ganen. Lo hemos hablado una vez, pon eso en tu anuncio y esto te resuelve el problema. ¿Qué sucede entonces? Que tú puedes ser una sociedad, pero el trato contributivo va a ir a la persona. Entonces estamos hablando, pastor, si tú tienes una iglesia, tú tienes que incorporarte y tienes que decirle al Departamento de Estado que te dé la exención. Hello. Y el pastor tiene que pagar contribuciones del sueldo. Él personalmente lo tiene que hacer. Sí, porque entonces ahí entra la ley laboral. O sea, tú eres un empleado o un servicio profesional. Lo que está exento es el dinero que genera la iglesia. Exacto. Para propósito de su creación. Exacto. Te voy a dar un ejemplo de algo que fue visionario y los mismos cristianos le cayeron encima a una pastora de nombre Wanda Rolón. Wanda Rolón con su iglesia compra una gasolinera. El dinero que genera la gasolinera era para obra misionera. Eso está exento. Eso es labor de iglesia. Claro. Porque tú no estás ganando dinero. O sea, el dinero que gana no es para uso personal, es para canalizarlo a la obra misionera. Iglesia. Si te investigan y lo estás cogiendo para uso personal, vas a ir presa porque vas a irte contribuciones. Entonces tuvo que desistir de la idea porque eso fue hace 15 años. Fue de vanguardia. Cuando yo hablo con un contador muy famoso en el área de Bayamón en contribución, me dice, no, ya tenía que pagar. Me voy a estudiar, vuelvo al otro día, tú estás mal. Se echa a reír, no, tú tienes razón. Si ese es el problema de ustedes los contadores, que nos tienen ganas las iglesias. Y entonces ustedes mismos permiten que no, porque el Estado tiene que probar que yo estoy cogiendo ese dinero para lucrarme. Te lo explico porque esta mañana me hacen una pregunta de que la Iglesia Católica participó en los bonos. Entonces la contestación que yo tengo que ver la estructura que usó, porque se supone que la Iglesia Católica, como iglesia, no esté participando en actividades que generen ganancias como bonos, pero puede crear una corporación que sí pueda participar. ¿De dónde vino el dinero? Ellos van a tener que contestar en el caso que tienen en el tribunal, porque el abogado ahora va a decir dónde están los chavos que tú tenías. Pero lo que quiero explicarle a la gente es que sí, que te tienes que incorporar si quieres la exención contributiva, pero no para ser iglesia. Porque eres iglesia por tu propia existencia. Ahora, ¿cómo quiero explicarlo para que lo entiendan bien? El bebé nació. Si tú no le inscribes en registro demográfico para propósito de la sociedad, el nene no existe. Es lo mismo. Aunque lo tengas en tus manos. Aunque lo tengas en tus manos, aunque comas, hagas compra, cuando tú veas, ese nene no existe en el sistema. Tú tienes que inscribirlo en el registro demográfico, tienes que inscribirlo en el Seguro Social, te dan un nombre, y el niño existe para propósito del sistema. Significa que no tenía vida, estaba vivo, era un ser humano, era un niño, pero no tenía la capacidad jurídica para moverse en la sociedad. Pero que si tú no inscribes la iglesia como corporación, pues no tienes capacidad jurídica para hacer negocio. Eso es todo. Eso es todo. Exacto. O sea, entonces hubo toda esa avalancha y nosotros lo creímos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vamos al debate, el legislador nos dice, no, porque eso no puede ser así. Pero ¿por qué no? Si es que es así. Si la Constitución reconoce que yo existo. La gran noticia es que me llaman ahora, muy contento, dice la Secretaria de Justicia reconoció que estábamos correctos. Sin embargo, la prensa llevaba un mes diciendo que nosotros estábamos diciendo disparate. Wow.
Pero entonces cuando vamos al momento del debate, o sea, yo no voy a debatir contigo si no estoy preparado. Pero si tú ves que yo llego y estoy dispuesto a debatir contigo, sabes que yo me preparé. Y vamos a debatir las ideas. Vamos a ver el caso que te gusta a ti y el caso que no te gusta. Vamos a verlo los dos y vamos a parear. Entonces vamos a determinar. Entonces, ¿qué sucede en la vista? Pues que ya por lo menos nosotros hemos logrado que Hacienda y la legislatura y el Ejecutivo comiencen a entender que lo que se le ha dicho de separación Iglesia-Estado es totalmente falso. Wow. Estamos hablando de abogados de renombre que iban a los medios a decir que esto no iba. Entonces tú vienes y dices, mira, esto soy yo, yo existo. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora con el caso del arzobispo? El caso del arzobispo, la jurisprudencia dice que si tú tienes un contrato laboral con una persona, no aplica la separación de Iglesia-Estado. Lo que aplica es el contrato laboral. Exacto. Porque ese es el acuerdo entre las partes, eso es lo que le da vida civil. Si es un nombramiento ministerial, que eso lo hablaremos otro día, no aplica, porque un nombramiento ministerial, los pastores son de libre remoción, el Estado no me puede obligar, y un pastor no me puede obligar por despido injustificado si yo lo saco de pastor, que siga los procesos internos de la iglesia. Hay dos momentos, hay un issue que constituye separación de iglesia-estado, de cuando el Estado se va a meter en el gobierno interno de la iglesia. El Estado no puede meterse en el gobierno interno. Él va a llegar hasta donde llegue el contrato. Si para interpretar el contrato tiene que entrar en materia de fe, doctrina y dogma, no lo puede hacer. Se tiene que sacar las manos. ¿Qué pasa? Que en el caso del arzobispado, el Tribunal Supremo dijo lo siguiente, que esa pensión fue parte del acuerdo laboral. Del acuerdo que estamos explicando, ya te lo dije, ahí no hay separación de iglesia y Estado. Si es parte del acuerdo laboral, el Estado puede entrar y determinar si le tienes o no le tienes que pagar pensión. Sí. En eso, 100%. 100%. Entonces, él está hablando por ahí y decía, bueno, él se cree que nosotros no hemos leído. Entonces, ¿cuál es la propuesta que él dice? No, porque eso fue un fideicomiso. El Tribunal Supremo le dijo, usted no disolvió el fideicomiso adecuadamente. Pero la personalidad jurídica de ese fideicomiso eres de la iglesia. Porque eso fue una escritura y quien comparece es la iglesia. ¿Qué estamos hablando? Que la iglesia tiene persona jurídica por sí misma, pero para que el Estado se lo reconozca tiene que incorporarse. La iglesia católica no. La iglesia católica se le reconoció por el Tratado de París y por unos concordatos y por unos casos que hubo. Mira, no, la iglesia católica tiene personalidad jurídica propia. A diferencia de la protestante, y ya nosotros estamos diciendo, hey, trato desigual, ahora lo empatamos. Me dijeron, tú existes y tienes tu propia persona jurídica. Si quieres protección del Estado, incorpórate y te voy a decir por qué. Cuando viene el caso, las tres academias, y esto lo voy a tirar al medio en primicia aquí, dicen que son iglesia-escuelas. ¿Tú conoces las iglesias-escuelas, Morema? ¿Verdad que tú las tienes que registrar en el consejo? No están registradas. Y el tribunal le compró que eran iglesias-escuelas. Y yo, como soy quisquilloso, que me acordé que en el caso me dijeron que no había ninguna iglesia-escuela católica, y me lo certificaron mejor. Yo entré, no están registradas en el consejo como iglesias-escuelas. Son meras parroquias. Sin embargo, nadie le cuestiona el título. Ahí tú notas como una preferencia de trato hacia esa iglesia. Pero quisieron. Y estás hablando desde el punto de vista legal. Esto no es un ataque que estás haciendo a la organización de la Iglesia Católica bajo ningún concepto. Estás trayendo conceptos legales y cómo el Estado los ve. Y te voy a decir por qué lo hago. Porque hay hermanos católicos que me están invitando porque ellos no entienden lo que está pasando. ¿Qué sucede? Que cuando esto pasa, el tribunal le dice, por voz de juez Estrella, como no estaban incorporadas, responde la persona jurídica que es la iglesia, que adquiere esa personalidad por el Tratado de París. Y por unos casos que se llevaron, que Estados Unidos quería quedarse con las propiedades de la iglesia, y ellos dicen, no, escucha el planteamiento, porque yo existía, porque la corporación es producto de los Estados Unidos. Esa figura corporativa no existía y ellos tenían personas jurídicas. ¿Viste cómo estamos rescatando el concepto? Pero que yo reconozco, para hacer negocios con el Estado, yo tengo que cumplir con el derecho civil. ¿Qué le dice el Tribunal Supremo? Tú no puedes pretender, y aquí viene lo interesante, para poder decir esto, he estado pegado a ese teléfono preguntándole a abogados que saben más que yo. Porque yo soy el que hablo, no significa el más que sé. El derecho canónico, tú no puedes obligarme a mí a reconocerlo como derecho civil. Él dice, no, mis estructuras internas dentro del derecho canónico nos dan personalidad jurídica distinta. El tribunal dice, sí, está bien, eso es para propósito de tu gobierno interno. Pero para propósito del derecho civil, no me obliga a mí. ¿Y qué él dice? Sí te obliga.
¿Y qué pasa si el tribunal dice, está bien, pues sí me obliga? ¿Cuál era uno de los rulings de separación de iglesia y Estado? Que el Estado no podía meterse en el gobierno interno y el arzobispo, para no pagar, lo está invitando. Le está diciendo, no, mi gobierno interno. Ok, pues entonces, si todos ustedes son personas jurídicas distintas por el derecho canónico, yo voy a entrar al derecho canónico y yo voy a interpretar el derecho canónico y se llama follow the money. Que hace el abogado del demandante, muy sagaz. Moviste $600,000 el día de la orden del embargo y los chavos, los millones de la Academia Perpetuo Socorro, te los llevaste a la iglesia. Hay un caso de educación que cuando el Estado quiere entrar a los colegios, dice, yo quiero saber por qué los colegios los libros son tan caros, por qué los uniformes. Y el tío dice, no, eso es tan, tú no puedes meterte a la iglesia a ver cómo usa su dinero. Te voy a dar este ejemplo que también lo usamos en la batalla. Que si el kiosco de Bacalaíto paga IBU. No, señor, no paga IBU, aunque esté al otro lado de la calle, porque no es donde esté, es para lo que tú usas el dinero. Si tú lo usas para obras, no entro. Entonces yo, no, tiene que usarlo. Es más, te voy a decir más, vamos a usar de ejemplo a Moraima. Moraima está ahí cantando. Se vende en taquilla. Y de repente Moraima deja de cantar y dice, yo llamo aquí a todo el mundo al arrepentimiento y empieza a predicar separación de iglesia y Estado. Se convirtió en un culto. Obviamente las leyes laborales entran, si tú ganaste un dinero tienes que pagar contribuciones, pero lo que me hace iglesia no es el templo, es la gente. Te digo, este debate, y quizás ese último no lo gano, pero detuvimos esa movida que había, yo no sé si ustedes recuerdan que se iban a las taquillas de los conciertos. Sí. A pedir el IBU. O sea, era una cosa horrible y la gente no tiene idea de las batallas que hubo. Y esa persona, Zaragoza era, que ahora quiere ser gobernador. Dice que él era bueno, todo el mundo lo quiere. Zaragoza, yo te quiero porque yo amo a mis enemigos también, ¿sabes? Y a mis amigos, o sea, pero no te puedo decir que te amo fácilmente, necesito la ayuda del Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo soy honesto, yo amo a alguna gente porque tengo que amar por obediencia, pero a veces uno dice, mira, tú me venías a tumbar la cabeza y yo no puedo permitir eso. Pero en el caso de lo que nos preocupa a nosotros, los abogados que hemos visto esto es que viene el arzobispo y si el arzobispo va al Supremo y gana, significa que se acabó. Ya perdió en el Supremo, ¿no? Sí, el Supremo de Estados Unidos, él quiere. Entonces tú me preguntas, yo digo, bueno, si le echan para 100 años de atrás de jurisprudencia, pues puede ser que gane, pero si gana, lo que estamos diciendo es que el gobierno interno de la iglesia obliga al Estado. Se acabó la separación de iglesia y Estado. Porque entonces el gobierno puede entrar a mi gobierno interno a evaluar si las acciones que yo lleve son correctas. Ya no es porque hay un contrato, ya no es porque hay una ley laboral, es porque tú lo invitaste a entrar. Entonces yo simplemente por tú no pagar, estás poniendo en riesgo a la iglesia protestante. No, güey, voy a hablar. Voy a hablar y yo espero que los concilios que se reúnen con él le dicen, stop, párate, porque estás poniendo en peligro la institución de la iglesia-estado. Entonces, cuando tú entras a eso, tú dices, wow. Entonces, o sea, sería un mal precedente para la iglesia en general. Echa para atrás toda esta que batalla el arzobispo pierda el caso cuando apele hasta el Tribunal Supremo. Que no, es un mal precedente si el Supremo de Estados Unidos le aceptara el planteamiento de que por el derecho natural de ser iglesia, mi derecho te obliga a ti. Porque eso no es el Estado de Derecho del último siglo, que es un derecho americano, no es español. O sea, fíjate la diferencia. Tú me reconoces que yo existo como iglesia, pero yo reconozco que para hacer negocios civiles yo tengo que cumplir tu reglamentación. Pero tú no me puedes decir que hasta que no la cumpla yo no soy iglesia. Lo dije bien, se entendió bien. Sí. Es lo que está diciendo, yo soy iglesia y me tienes que reconocer como iglesia aunque no hagas nada de lo que tú dices. Pero eso no es lo que está en issue aquí, Juan. Eso es lo que él está planteando en Estados Unidos. Lo que está en issue es si el contrato con el maestro, en el asunto cuando fueron contratados para la pensión, ¿no? No, eso ya está resuelto. Lo que él está diciendo es que me violaste la separación de iglesia-estado porque te metiste en la iglesia. Pero si es que no eran incorporadas, ¿cómo podían hacer negocios si no tenían número laboral, no tenían una corporación, estaban funcionando con la persona jurídica de la iglesia? Ya lo primero se adjudicó, que por eso es que los maestros ganaron. Sí, se adjudicó ya. El contrato hay que cumplirlo, la parte que era pensión hay que pagarla. Eso es así. Eso está adjudicado. Eso está adjudicado. Por el Supremo de Puerto Rico. Por el Supremo de Puerto Rico. Él se resiste y quiere que la parte que les reconozcan, a ver si te estoy siguiendo, es ¿Eso está que, complicado? Está bien. Sí, es que estos temas son complicados. Es que los temas son complicados. Es que lo son. O sea, quiero entender lo que el arzobispo está alegando en este momento para entenderlo bien. Él se niega a pagar alegando que el gobierno con esa decisión entró a un ámbito del gobierno interno de la iglesia. Aunque aquello está adjudicado, lo del contrato y las pensiones ya está adjudicado, él se niega a pagar porque todavía alega algo
de lo que es el gobierno interno de la Fíjate que él iglesia. dice, eso es un problema de la academia. Pero es que la academia no está incorporada. Él dice, lo que le da personalidad jurídica a la academia es academia. Está bien, pero te tienes que incorporar para cumplir con el derecho civil. Claro. O sea, tú estás imponiendo mi interpretación del derecho canónico, del derecho religioso al Estado. Estado, tú tienes que aceptar que es una personalidad jurídica independiente a mí porque yo lo digo como gobierno interno. No, tienes que incorporarla porque si no, tú eres la misma persona jurídica a propósito del Estado. Si él prevalece, se acabó la separación de iglesia-Estado. Porque entonces, es como le dice el juez Estrella en su opinión, entonces yo te estoy dando un trato preferencial a ti, a las demás iglesias, donde tú determinas cómo yo hago derecho. Exacto. Por tanto, el gobierno interno, como regla de que el Estado no se puede meter, lo está rompiendo, porque entonces el Estado tendría que meterse a determinar las reglas de gobierno interno. ¿Y qué dice el abogado de los demandantes? Sagaz. Sabe litigar un montón. Es que los chavos de la academia se los llevó la iglesia. Follow the money. Gobierno, pues yo te sigo. Si hubiera sido incorporado, y el tribunal se lo dice, si hubiera estado incorporado, yo no puedo hacer esto. Las tres, entonces yo digo, ¿cómo el tribunal concluyó que eran iglesias y escuelas? Yo no sé, porque no estaban en el registro. Entonces una de las cosas que distingue a la iglesia escuela es que la iglesia escuela tiene que tener un sistema de gobierno propio. Y su filosofía tiene que estar basada en los principios de la iglesia que la crea. Ya lo haga mediante corporación o lo haga bajo una extensión de la iglesia. Él lo que estaría diciendo es lo siguiente, esta iglesia escuela es una extensión mía. Si tú lo haces así y hay una demanda, responde la iglesia también. Pero si tú dices, esta iglesia escuela es una extensión mía, pero yo voy a hacer una corporación subsidiaria Para que tenga una persona jurídica propia. Y le creo su estructura laboral, le creo sus bylaws, le creo sus reglamentos, responde ella. Eso es lo que le está diciendo el Tribunal Supremo. Si tú hubieras hecho eso, yo no puedo instalar a la iglesia. O sea, fue un error de ellos. Okay. No es ninguna persecución. No es ninguna violación de separación de iglesia-estado. Todo lo contrario, te protegió la separación de iglesia-estado. Ahora sí. Concluyo entonces que convendría entonces transar y pagar y ya. Bueno, yo no sé por qué desde el punto de vista legal, te pregunto. Yo no sé por qué no ha transado. Mira, si los números son ciertos, y tengo que reconocer que el arzobispo, sus expresiones gozan de muy poca credibilidad, porque cuando él va y dice, yo miro el caso, porque tú lo puedes accesar, los abogados podemos entrar a SUMAC. Ese caso está en el récord electrónico. Yo puedo ver las mociones, porque es público, no es confidencial. Cuando él habla, que yo leo, eso no es lo que dice el caso. Eso de que estoy diciendo por ahí, me están persiguiendo. No te están persiguiendo. O sea, tú tenías que haber cumplido con el Estado de Derecho y tú no lo hiciste. Entonces ahora pretende que se aplique tu derecho que me va a perjudicar a mí como iglesia protestante. O sea, porque ahora mismo tú tienes diferentes maneras de protegerte. Como dices, tú hago una corporación, hago un negocio con esa corporación y le hago una corporación religiosa. Pues tengo una protección religiosa. ¿Cuándo se materializa el daño a la iglesia protestante si se establece una premisa? Cuando el Supremo de Estados Unidos decida el caso. Si el Supremo de Estados Estados Unidos le diera la razón, que sería algo milagroso, tendríamos problemas. Pero yo lo estoy explicando para que la gente vea que lo que el arzobispo está buscando es protegerse él y se está llevando enredado a todo el mundo y no le importa. Y que sepan que nosotros lo estamos viendo. O sea, nosotros no estamos ciegos, sabemos lo que tú estás haciendo. Entonces, si es cierto que tú pagaste $600,000 en abogado, ¿tú sabes cuánto vale un caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos? Tienes que pagar los pasajes, sacar las horas. Tú dicen que tú moviste $500,000. Dice que va a prestar una declaración jurada para que metan preso al abogado por desacato. Eso no es así. Él tiene que ir al tribunal y declarar. Y si ellos tienen ahí una hojita que dice movieron $500,000, ¿qué tiene que hacer la Iglesia Católica? Déjame ver si lo digo o no lo digo. Yo no los asesoro. El embargo le hace daño. Digan que el tribunal puede cobrar de otra manera. Y ahí podría aplicar la separación de Iglesia-Estado. Del caso llegar hasta el final. Yo creo que está frito ya. ¿A qué te refieres con que está frito? O sea, yo no creo que el Supremo de Estados Unidos lo escuche. Se vaya a meter. Se vaya a meter. Lo que pasa es que hay que explicarle, porque la gente no entiende, lo que él está planteando es dejar sin efecto la protección de todas las iglesias en Puerto Rico frente al Estado. Y si volvemos a vivir lo que vivimos el cuatrienio pasado y volvemos a tener un gobierno de ese tipo, se nos van a meter en nuestras finanzas. Porque es las nuestras las que quieren, porque no entran a las corporaciones sin fines de lucro, es a los de la iglesia. Entonces ahí quiero también explicar, tengan mucho cuidado con esa teología del derecho corporativo. En la iglesia, en la palabra no aparece derecho corporativo y las corporaciones son creación del último siglo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo.
Y como tal, tenemos que funcionar. Tú te constituyes la estructura que tú desees, pero la que tú tomas, tienes que estar seguro que tienes tratamiento contributivo. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Muy similar. La propuesta nuestra es, yo tengo personalidad jurídica meramente por ser iglesia, pero como el bebé necesito el certificado, pues yo te voy a notificar, te voy a decir cuál es mi estructura, te voy a dar la constancia de mis bienes y tú me la reconoces, no que yo existo porque tú me la das. ¿El Tribunal Supremo de Estados Unidos se reserva el derecho si ve el caso o no? Sí, el tribunal puede decir no lo veo y se ratifica la decisión del Supremo local. Ellos ya radicaron allí, pidieron paralizar y se lo denegaron. O sea, esto va a ser bien cuesta arriba para ellos. O sea, yo creo que él está jugando para las gradas. Yo creo que debería, ¿verdad?, decirle al tribunal, mira, quédate con lo que está allí. Yo te voy a hacer un depósito mensual de tanto para poder cubrir las pensiones y déjame funcionar. Porque la información que tengo es que hoy se fueron otras parroquias. Se quedaron sin dinero para pagar luz, agua, maestros, empleados, los sacerdotes se quedan sin sueldo, se quedan sin plan médico. Ese es el resultado de esto. Wow. Okay. Eso es doloroso. Y él dice, la culpa es de los pensionados. No, la culpa no es de los pensionados, la culpa es tuya, que te has ido al tribunal a pelear los asuntos de la iglesia. Okay. ¿Dónde es que lo dice en Romano, verdad? Que no litiguemos en los tribunales de los hombres las cosas de la iglesia. Entonces, él lo está haciendo. O sea, yo creo que nosotros tenemos que retomar lo que somos. Yo creo que este programa nos ha ayudado a explicarle a la gente y he notado que se escucha. Ya yo quiero leer la prensa hoy, no ha salido ninguna noticia diciendo que la Secretaría de Justicia nos respaldó. La semana que viene a lo mejor sale una diciendo que la Secretaría de Justicia está en contra del aborto, pero veremos porque también validó el naciturus. O sea que el bebé tiene vida allí, que tiene unos derechos distintos a cuando sale del vientre y eso también está resuelto. Bueno. Eso lo hablamos la otra semana que venga. Excelente. Cuando Roe vs. Wade dice que resuelve como resuelve porque el Estado no dijo que la vida empiece en la concesión. El licenciado Juan Traut con nosotros en esta tarde. Siempre aprendemos un montón contigo, sí. Juan. Nadie ha negado que los asuntos legales de este tipo son complicaditos. Pero lo expliqué bien, ¿entendieron? Pero perfectamente sí, muy bien. Perfectamente bien. Y salí bien porque salí con una foto nueva. Y está grabado, cualquiera que necesite volverlo a escuchar, está en la página de Facebook. Así es. Nueva Vida 977 FM. Yo lo voy a escuchar. Gracias, licenciado. Bendiciones. Dios los bendiga.